Olvídate del Luis Miguel que crees conocer. Hoy no hablaremos solo de una sombra, sino del arquitecto del abismo personal del Sol de México. Prepárense para desenterrar los 25 datos más escalofriantes y perturbadores de Luisito Rey, el hombre que no solo fue padre, sino el epicentro de una tragedia familiar sin precedentes. Desde sus propias falsificaciones de identidad hasta la explotación despiadada de su hijo, cada revelación es una puñalada directa al mito y una confirmación de la depravación que habitaba en el corazón de este villano. Descubriremos cómo el talento de un niño fue canibalizado por la ambición desmedida, las adicciones incontrolables y los vicios secretos de un progenitor sin límites morales. Esta es la crónica cruda de traiciones imperdonables, de un niño forzado a la fama mientras su madre desaparecía en un enigma que hasta hoy sigue sin respuesta. Antes de sumergirnos aún más en este oscuro relato, me gustaría pedirles un favor muy especial. Si esta crónica de intriga y verdades ocultas resuena contigo, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a Secretos de la Fama para no perderte ninguna de estas historias que ponen los pelos de punta. Y dime, cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por los secretos más profundos de la fama. Su opinión es crucial para seguir desenterrando estas verdades, así que déjanos saber qué piensas hasta ahora. La primera puñalada en la narrativa oficial nos lleva a un rumor persistente que desafía la base misma de la paternidad de Luisito Rey. Se dice que el supuesto padre de Luis Miguel podría no haber sido realmente su padre biológico, una afirmación que surge de un oscuro episodio en Puerto Rico. Luisito estaba en una deuda colosal con un empresario, y supuestamente, al no poder saldarla, habría ofrecido a su propia esposa, Marcela Basteri, como parte de pago. Hay quienes aseguran que ese empresario es el verdadero padre del Sol de México, un secreto que Luisito Rey habría usado para su beneficio al ver el talento incipiente de Luis Miguel. Este dato, apenas el inicio, revela la oscuridad que cubrió los orígenes de la estrella, marcando un destino ya retorcido desde la cuna. La siguiente revelación profundiza en el carácter de Luisito Rey, retratándolo como un hombre completamente desprovisto de escrúpulos. Su ambición no conocía límites, una fuerza voraz que lo consumía y que le permitía pisotear a cualquiera con tal de alcanzar sus objetivos. Aquellos que lo conocieron afirman que no sentía miedo, culpa o remordimiento alguno, viéndose a las personas como meras herramientas en su ascenso. Ni su propia esposa ni sus hijos se libraron de esa mentalidad calculadora, utilizándolos como moneda de cambio para manipular contratos o forjar una imagen familiar idílica. Dicen que era el tipo de individuo que, con tal de escalar un solo peldaño, empujaba a los suyos directamente al abismo, revelando la verdadera cara del monstruo detrás del padre del Sol de México. Si esto ya te eriza la piel, espera a la siguiente revelación. Una verdad incómoda y casi irónica emerge al comparar las vidas de padre e hijo. Luisito Rey también falsificó su propio acta de nacimiento. Nació un 28 de junio, pero sus documentos oficiales mostraban el 2 de julio, una alteración cuya razón permanece en el misterio. Algunos sugieren capricho, otros afirman que buscaba ocultar su verdadera edad para aparentar juventud ante empresarios influyentes. Hay quienes juran que era parte de su tendencia innata a manipular la verdad en cada aspecto de su vida, incluso en lo más trivial. Esta inclinación por tergiversar la realidad, por jugar con las fechas y las identidades, fue un legado macabro que Luis Miguel absorbió o aprendió directamente de su progenitor, creciendo entre un mar de mentiras y verdades siempre a medias. Luisito Rey, el hombre que soñaba con la fama, comenzó como cantante y guitarrista de flamenco, pero su éxito fue tan efímero que apenas dejó huella. Su carrera nunca despegó en España como él anhelaba, obligándolo a cambiar de instrumento. De las cuerdas de su guitarra pasó a las redes del engaño. Aquellos que lo conocieron cuentan que empezó a vivir de estafas, prometiendo contratos o shows que jamás existieron. Engañaba con facilidad a empresarios, músicos y conocidos, usando su encanto y labia para sonsacar dinero sin piedad. Lo más escalofriante es que parecía disfrutarlo, como si el arte de estafar fuera su verdadera vocación, su escenario predilecto y el público, sus víctimas perfectas. Si esto te parece una bajeza sin límites, espera a la siguiente revelación, porque demostrará hasta dónde podía llegar su absoluta falta de conciencia y moral.
Curiosamente, Luisito Rey también inició su carrera artística bajo la intensa presión familiar, una suerte de condena generacional. Desde los 8 años ya había grabado un disco, no por gusto propio, sino porque su madre, doña Matilde, estaba firmemente decidida a convertirlo en una estrella a cualquier costo. Ella lo arrastraba de programa en programa, insistiendo para que lo dejaran cantar, albergando la desesperada esperanza de que su hijo fuera el único sostén económico de toda la familia. Detrás de esa imagen de madre orgullosa se escondía una mujer obsesionada con el dinero y la fama, que veía en el talento del niño su única salida de la pobreza. Desde muy pequeño, Luisito aprendió que el amor se ganaba con el éxito y que el aplauso valía más que el cariño, una lección devastadora que, años después, repetiría con su propio hijo. La historia, de alguna manera, estaba destinada a repetirse, pero con consecuencias mucho más oscuras e irreparables. La lección de que el amor se ganaba con éxito y que el aplauso valía más que el cariño, grabada a fuego en la infancia de Luisito Rey, no solo forjó un carácter ambicioso, sino también uno profundamente retorcido. Aquella experiencia de abuso y penuria, cuando fue abandonado a su suerte por una promotora en Argentina, sembró en él la convicción de que en el cruel mundo del espectáculo, si no te aprovechabas, serías aplastado. Esta filosofía, brutal y despiadada, sería la base sobre la cual construiría su relación con su propio hijo. Una relación que pasaría de la mentoría a la explotación despiadada. El ciclo de abuso estaba a punto de repetirse, pero esta vez con un escenario mucho más grande y consecuencias mucho más devastadoras para una familia entera. Pero la oscuridad en el alma de Luisito Rey no se gestó únicamente en sus carencias infantiles, también fue alimentada por su entorno más cercano. Según varios testimonios, fueron sus propios hermanos quienes lo adentraron en un camino de excesos y depravación sin límites. Entre ellos existía una dinámica enfermiza, una complicidad en la inmoralidad que trascendía los lazos familiares, porque compartían a la misma mujer sin ningún tipo de pudor o vergüenza. Lo más escalofriante es que Luisito no solo participaba en estas aberraciones, sino que las contaba con un orgullo desmedido entre sus amistades, riéndose de lo que en realidad era una conducta completamente perturbadora. Esa visión distorsionada de las relaciones humanas y del respeto moldeó su carácter, creando un hombre sin límites morales, completamente ajeno a la noción de lo que estaba bien o mal. Esa misma falta de límites se extendió rápidamente a sus adicciones, que se convertirían en un abismo aún más profundo. Luisito Rey era un adicto al sexo, y según diversas fuentes, gastó una fortuna entera en mujeres de la vida galante y en placeres desenfrenados. No había barreras para sus excesos, y esta obsesión enfermiza terminó afectando de manera directa la vida de su hijo, Luis Miguel. Para mantener su estilo de vida extravagante y sus deudas crecientes, Luisito obligaba al niño a trabajar día y noche, grabando discos, cantando en eventos y haciendo giras sin descanso. El talento de su hijo era, para él, únicamente una fuente inagotable de dinero, una máquina que financiaba sin culpa sus vicios y caprichos más oscuros, sin importar el agotamiento o la salud del pequeño. A este cuadro de excesos se sumaba otra adicción aún más destructiva: el alcohol y las drogas, un cóctel que lo transformó en un ser irrecuperable. Luisito era tristemente célebre por sus noches interminables de desenfreno, donde las copas, los cigarros y los peores ambientes se mezclaban en una espiral autodestructiva. Con el tiempo, su personalidad se tornó aún más oscura, volviéndose violento, impredecible y cruel con quienes lo rodeaban. Quienes convivieron con él aseguraban que, cuando bebía, era imposible detenerlo. Perdía completamente el control y revelaba su lado más destructivo, tanto con los demás como consigo mismo. Su vida se convirtió en una espiral sin salida, arrastrando a todos los que osaban acercársele a su propio infierno personal. Y en esta espiral de depravación, Luisito Rey no estaba solo, sino que sus hermanos eran igual o incluso peores que él, auténticos parásitos, amantes de la estafa, las mujeres y las drogas. Donde aparecía Luisito, ahí estaban ellos, siempre al acecho de cualquier oportunidad para sacar ventaja o exprimir a alguien sin piedad. Se movían en grupo, casi como una pequeña mafia familiar, y juntos se ganaron la fama de ser una familia peligrosa, tramposa e inmoral. Los tres compartían no solo lazos de sangre, sino también una preocupante falta de escrúpulos, una codicia desmedida y una moralidad tan flexible como el viento.
Su legado de engaños y abusos se extendería por generaciones, dejando cicatrices imborrables. Pero la explotación más perturbadora de Luis Miguel, la que dibuja el perfil más siniestro de su padre, ocurrió cuando el niño fue forzado a cantar para Arturo el Negro Durazo. Esta es una de las historias más escalofriantes. Luisito Rey obligaba a un Luis Miguel, apenas un niño, a levantarse a las 2 o 3 de la madrugada para ir a cantarle a uno de los hombres más temidos y corruptos de México en aquella época. No le importaba que el niño tuviera que ir a la escuela al día siguiente, ni que estuviera agotado por las giras. Lo único que le interesaba era impresionar a Durazo y conseguir dinero o favores. Luis Miguel, medio dormido y con su voz infantil, tenía que presentarse frente a aquel público de adultos poderosos, mientras su padre sonreía a un lado, soñando con la fortuna que algún día llegaría a costa de la infancia robada de su propio hijo. Esta es la verdad cruda de un padre sin alma, dispuesto a todo por poder y placer. La crueldad de Luisito Rey no se detuvo ahí. Se extendió a la educación de su hijo, robándole la oportunidad de un desarrollo normal. Sacó a Luis Miguel de la escuela cuando apenas era un niño, negándole la posibilidad de terminar siquiera la primaria. Así es, el Sol de México solo estudió hasta quinto año, dejándolo con una educación sumamente limitada y un vacío cultural que lo acompañaría toda su vida. Se dice que ese descuido fue completamente intencional, una estrategia perversa de Luisito para mantener un control absoluto sobre su hijo, asegurándose de que dependiera de él en cada aspecto de su existencia. Esta falta de educación tuvo graves consecuencias, con muchos asegurando que Luis Miguel tiene serias dificultades para escribir correctamente y, por ende, no compone ni redacta sus propias canciones. Hay quienes incluso afirman que es casi analfabeto funcional, que no conjuga bien los verbos y comete faltas de ortografía constantes. Esta manipulación infantil se tradujo, además, en serios problemas financieros en su vida adulta, pues durante años no supo cómo administrar su dinero ni cómo protegerse de los abusos legales. Una ironía dolorosa. Fue su propio padre quien le robó la oportunidad de aprender y, con ello, la capacidad de defenderse en un mundo cruel. Pero la herencia de Luisito Rey para su hijo no solo fue una infancia destruida y una educación truncada, también fue una montaña de deudas. Por si eso no fuera suficiente, el padre dejó a Luis Miguel endeudado con la escandalosa cifra de $10 millones, una cifra que hoy en día parecería aún mayor. Cuando el padre murió, el hijo no heredó una fortuna, sino una ruina financiera que lo aplastó. Desesperado y sin saber a quién recurrir, Luis Miguel tuvo que pedirle un préstamo al papá de Jaime Camil, uno de los empresarios más influyentes de México en ese momento. Durante varios años, todos los conciertos de Luis Miguel, su sudor y su voz fueron destinados a pagar esa deuda, trabajando sin descanso mientras su cuenta bancaria permanecía vacía. Sus amigos de entonces se burlaban de él, llamándolo el millonario sin dinero, una cruel ironía que definía su existencia. Era el legado de su padre, un mar de engaños, deudas y manipulaciones que lo persiguió durante buena parte de su vida adulta. Y lo más triste es que aún faltan las revelaciones más oscuras, aquellas donde se descubre hasta qué punto Luisito fue capaz de destruir emocional y psicológicamente al hijo que, supuestamente, amaba. Prepárense, porque la verdad es mucho más retorcida de lo que imaginan. Finalmente, la paciencia de Luis Miguel se agotó. Cuando cumplió los 18 años, la gota que derramó el vaso había rebalsado por completo. Llevaba años trabajando sin ver ni un solo centavo de sus ganancias, soportando abusos, mentiras y manipulaciones constantes de su padre. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más trascendentales de su vida. Corrió a Luisito Rey de su entorno. Cansado de la explotación desenfrenada, buscó a un nuevo manager y dejó a su padre prácticamente en la calle, despojado del poder y del dinero que tanto anhelaba. Luisito, humillado y desesperado, intentó en repetidas ocasiones reconciliarse, buscando el perdón que nunca mereció, pero Luis Miguel nunca volvió a hablarle. Había roto, por fin, definitivamente el lazo con el hombre que lo había usado y explotado desde que era un niño. Y aunque muchos creyeron que con eso todo terminaría, que el Sol de México sería libre, Luisito Rey no se rindió tan fácil, porque su sed de control y venganza era inagotable. En uno de sus intentos más absurdos y patéticos por recuperar el cariño y el control sobre su hijo, Luisito Rey trató de reconciliarse con Luis Miguel regalándole un jamón serrano.
Sí, un simple jamón. Como si después de años de abusos, maltrato psicológico, explotación y robos descarados, una pata de jamón fuera suficiente para borrar el doloroso pasado y restaurar la confianza perdida. Pero Luis Miguel, con el corazón endurecido por tanto sufrimiento, ni siquiera lo peló. Lo ignoró por completo. Aquel gesto insípido dejó claro que no existía regalo ni disculpa, por grandiosa que fuera, que pudiera reparar todo el daño inmenso que su padre le había causado a lo largo de su vida. La brecha entre ellos era ya insalvable, un abismo de resentimiento que ni el tiempo ni los objetos materiales podrían sanar. Pero la perversión de Luisito Rey no conocía límites, y su obsesión enfermiza se manifestó en un deseo inquebrantable de que Luis Miguel viviera el mismo estilo de vida decadente que él. Desde muy joven lo llevaba con mujeres de la vida galante, como si eso fuera parte de la educación de un artista, parte de un rito de iniciación macabro. Incluso se comenta que lo presentó con mujeres famosas para que se hiciera hombre, borrando las líneas de lo que era apropiado para un menor. Una de las más mencionadas en este oscuro capítulo es Merle Uribe, quien en diversas entrevistas ha confirmado que tuvo acercamientos con el joven Luis Miguel en aquella época, revelando la injerencia de un padre que veía el placer y la manipulación como herramientas de control absoluto. Todo esto orquestado por un progenitor que no buscaba la felicidad de su hijo, sino su dependencia y su sumisión a un mundo de excesos. La manipulación constante fue minando la capacidad de Luis Miguel para confiar o entregarse por completo a Ligui, a alguien dejándolo con heridas incurables que lo acompañarían toda su vida. Esta es la verdad desgarradora de un hombre que, bajo la fachada de padre, era un verdadero arquitecto del abismo personal de su hijo, dejando un legado de dolor que se extiende hasta nuestros días. La historia de Luisito Rey es un espejo oscuro de cómo la ambición y la depravación pueden consumir no solo a un individuo, sino a todo un linaje, marcando el destino de una leyenda para siempre. Para continuar desenterrando estas verdades y no perderte ni un solo capítulo de los secretos más impactantes del espectáculo, te invitamos a suscribirte ahora mismo a Secretos de la Fama. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas crónicas que, de verdad, ponen los pelos de punta.